Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En la región andina hay problemas serios y complejos con el narcotráfico, pero todos ellos, digamos Colombia, Ecuador y Perú sobre todo, tienen acuerdos de cooperación con Estados Unidos. Y en el relato político sigue rondando alrededor de otros países sin esos problemas y de esa magnitud como Venezuela o Bolivia, por ejemplo. En Ecuador, desde Lenín Moreno y ahora con Guillermo Lasso, la violencia criminal, según algunos expertos y también desde la versión oficial, es producto de la disputa de grupos criminales por el control de sus mercados y, por supuesto, de las cárceles donde están muchos de sus miembros, los miembros de esos grupos. ¿Por qué ocurre ahora y en Ecuador y le siguen echando la culpa a Rafael Correa cuando su gobierno incluso fue reconocido por la DEA por su lucha contra el narcotráfico? De esto queremos conversar con la experta en temas de seguridad y estrategia e inteligencia, además, Carolina Andrade. Qué gusto tenerla por acá. ¿Cómo está, Carolina? Hola, Orlando. Qué gusto saludarlo. Explícanos por qué hemos llegado a esta situación donde, por ejemplo, hay un incremento de la producción de narcotráfico, de la comercialización, y en el Ecuador, Colombia, Perú, eso también se expresa en la exportación hacia Estados Unidos, que ha tenido un notable incremento. Bueno, tenemos varios temas que están ahí, como usted bien lo ha dicho, el tema del aumento de plantaciones de cultivos ilícitos en el 2017. La Oficina para la Lucha contra la Droga y el Delito justamente remarcaba que el crecimiento de cultivos ilícitos en Colombia había aumentado en un 250%. Esto es un número bastante alarmante, tomando en cuenta que se habían anunciado desde la política antidrogas muchos esfuerzos para tratar justamente de que esto crezca. Además, tenemos como contexto en el 2016 la firma del Acuerdo de Paz, en el cual el Estado colombiano, además del componente específicamente en temas de seguridad y defensa, tenía un componente muy importante en temas sociales que tenía que trabajarlo. Entonces, vemos ahí dos factores externos que vemos las consecuencias, una de las consecuencias que podríamos estar observando dentro de los países como Perú y Ecuador en cuanto al aumento del flujo, el tránsito de droga que trata de salir por puertos, por aeropuertos, de manera legal e ilegal. No olvidemos que solamente el 2% de lo que sale, por ejemplo, por los puertos de manera oficial dentro de lo que son temas de exportaciones lícitas e ilícitas, tiene capacidad de control. Entonces, ahí tenemos la principal fuente de salida. Entonces, tenemos un aumento de esta oferta y por esa razón tampoco el indicador de incautación de droga en cuanto a temas de posible droga que quiera salir hacia el exterior es un indicador realmente integral que pueda darnos una realidad de lo que está sucediendo. Pero también hay un incremento del consumo en Estados Unidos, porque hasta hace unos años atrás, no me acuerdo si era el 2015 o 2016, se hablaba de 30 millones de personas consumidoras, por ejemplo, de cocaína. Sí, y el consumo de drogas mucho más fuertes, el consumo justamente de drogas como la heroína u otras ha aumentado muchísimo y las drogas sintéticas, tenemos un problema de salud pública muy fuerte e importante en estos países. Pero en lo que nos respecta a los países andinos, obviamente nosotros estamos viendo que antes la droga obviamente utilizaba países como Ecuador o Perú como países productores y de tránsito en el caso de Perú y Ecuador, pero la violencia realmente no estaba instalada en estos territorios. Ahora estamos viendo que la violencia está creciendo en estos territorios. Sabemos que hubo justamente después de la firma del Acuerdo de Paz, hubo un aumento del tema de disidencias, digamos, de grupos de organizaciones, y el Estado ecuatoriano nunca se planteó un plan para que pueda, de manera ordenada, ver cuáles iban a ser los efectos de este espacio. Pero eso solamente cuando hablamos ya desde una mirada mucho más desde arriba. No estamos viendo toda la mirada del tema de seguridad, porque no solamente es el tema de organizaciones, como lo resume muchas veces el gobierno. No es un tema solamente de las organizaciones criminales y de la disputa entre bandas y diferentes organismos, sino que también tenemos un problema de delincuencia común que se ha vuelto cada vez mucho más violento. O sea, en ciudades como Guayaquil, por ejemplo, hay muchas veces que por el robo de un teléfono, de un vehículo, de una moto, pueden llegar hasta... O de un local comercial pequeño en cualquier barrio popular, sí. Llegar a matar a una persona. Entonces, ese aumento de violencia también está vinculado porque hemos visto un deterioro de la situación económica y social en el país. Pero ahí, Carolina, le planteo algo, porque en el debate público quizás no se aborda esto y me parece que ya hay una estrategia en el Ecuador, al menos en Colombia es menos, pero por supuesto en Ecuador y en Perú no tanto, de que, por ejemplo, determinados asuntos, como por ejemplo la denuncia del embajador de Estados Unidos
Michael Fitzpatrick, de que hay narcogenerales en el Ecuador. Ya no habla, por ejemplo, de una corrupción a nivel político, sino también a nivel institucional de quienes están obligados a combatir el narcotráfico. ¿Hasta dónde esta denuncia tiene asidero y hasta dónde esto puede estar explicando lo que acaba usted de mencionar? O sea, realmente la denuncia debería al Estado ecuatoriano causarle vergüenza de que un actor externo venga a decirnos cómo está la situación de nuestros organismos de seguridad. Estados Unidos, Entonces, claro, eso es lo que demuestra son falencias es. estructurales, tanto de Fuerzas Armadas como policía, de una incapacidad de que estos organismos puedan hacer procesos de depuración interna adecuados. Quiere decir que sus departamentos de contrainteligencia y de seguridad interna no funcionan. Quiere decir que sus procesos, por ejemplo, de pruebas de confianza, lo que se conoce como polígrafos, que deberían ser políticas de seguridad interna, no funcionan. O están cooptados por intereses o por justamente redes de corrupción o redes muchas veces hasta contaminadas por organismos del crimen organizado, porque no vemos que exista un proceso adecuado transparente, donde se haga una prueba de confianza, donde se haga un análisis económico de esos actores y se pueda tomar medidas preventivas y alertas para generar procesos claros de transparencia y de depuración. Porque estos narcogenerales mencionados así, algunos de ellos no identificados precisamente de ese modo, salieron a decir: nosotros tenemos la visa, así que no tenemos problemas. Lamentablemente ahora se ha tomado ese factor como un elemento de notoriedad, un certificado de honorabilidad. Exactamente, exacto, esa es la palabra exacta. Pero la falencia que como Estado ecuatoriano nos debería preocupar es eso, que no somos capaces nosotros mismos como Estado de tener un proceso claro, independiente de depuración. Esto es uno de los temas, por ejemplo, que desde el sistema de inteligencia que se inauguró en 2009 se reforzó, el área de contrainteligencia y la capacidad de poder tener como un organismo de inteligencia de Estado un sistema de poligrafistas especializados que de hecho fueron formados y capacitados por expertos colombianos. O sea, aquí no hay un tema de muchas veces que dicen ideológico y marcado por eso, sino a ver, ¿quiénes son personas que podían capacitar a poligrafistas ecuatorianos y que tengan la capacidad de hacer pruebas de confianza? Porque son un número importante de funcionarios. Y no olvidemos que en el 2009 gobernaba el señor Álvaro Uribe, además, en Colombia. Exactamente, claro, fue todo un proceso, porque obviamente es reclutar a personas que puedan cumplir estas funciones, porque en el Ecuador no existía el suficiente talento humano conocedor de eso. El Estado ecuatoriano hizo un reclutamiento de esas personas, hizo un proceso de formación, de capacitación, de inversión de recursos públicos en estas personas para tener la capacidad de generar pruebas de confianza adaptadas a la realidad del Estado ecuatoriano, donde esas pruebas de confianza tienen una clasificación de reservado y secreto, porque es un tema mucho más al interno para generar procesos de transparencia, y a eso se suman análisis también económico-financieros, análisis psicológicos y un sinnúmero otro de pruebas. Un sistema de inteligencia que podría detectar lo que está pasando con las autoridades, sus familiares, sus allegados. Y le planteo esto porque hace pocos días, de nuevo, el embajador estadounidense en el Ecuador, Michael Fitzpatrick, dice que hay un señor alias Gato que maneja unas naves y que la policía y la justicia están al tanto y no hacen nada. Es decir, el embajador de Estados Unidos le dice públicamente a las autoridades que tienen identificado a un señor que tiene unas naves que circulan por el país y que llevan droga fuera del país, y que la policía y la justicia no hacen nada. Bueno, es como que si él estuviera alertando de cuestiones que el Estado ecuatoriano debería ya tenerlo de manera preventiva. Entonces, ¿qué es lo que eso nos da como síntoma? Nos da como síntoma que no hay un sistema de inteligencia capaz de identificar esas alertas y que pueda tomar acciones de manera preventiva sin que un actor externo, cualquiera sea venga a generar un pronunciamiento específico sobre temas de nuestro país. Entonces vemos, y en ese sentido estoy hablando no solamente del sistema policial, sino militar y policial, porque ambos deberían tener la capacidad de llegar donde el presidente de la República con un informe de inteligencia estratégico y decirle cuál es la situación actual real de la inseguridad en el país, cuál es la situación de las organizaciones criminales, qué es lo que está pasando por las vías, por el tráfico, por el narcotráfico, por vías marítima, aérea, terrestre, etcétera, y el Estado en conjunto pueda tomar decisiones. Pero, Carolina, hay un detalle muy importante ahí. Lo que pasa es que sí se han reunido. El presidente de la República confesó, divulgó o hizo público que durante los 3 primeros meses hubo 8 reuniones del Consejo de Seguridad. Uno se supone que si se reúne lo más alto, lo más específico de la seguridad, eso tiene consecuencias inmediatas o al menos evidencia una estrategia de combate con el narcotráfico, la criminalidad. Pero lo que vimos en la última parte del año 2021 y lo que empieza de este año es todo lo contrario, es decir, no hay acción y por el contrario la gente se siente o atemorizada o sale de la casa con el miedo de no volver.
Exactamente. El primer día que se posesionó el presidente Guillermo Lasso dijo voy a hacer reunión del Consejo de Seguridad Pública. En la tarde dijo va a ser mi prioridad en el gobierno tener una política clara contra el narcotráfico y el crimen organizado. Pero 9 meses después no vemos los resultados. ¿Qué quiere decir? Esos 3 meses de reuniones, el hecho de que él dijo todos los días voy a tener reunión con el Consejo, con el sector seguridad para yo liderar esto como lideré el tema de la vacunación, no hay resultados. Entonces ahí vemos, a mi modo de ver, podría pensar que hay algunos problemas en ese sentido. Cuando se convoca Consejo de Seguridad Pública del Estado, lo que sucede en la práctica y después del desmantelamiento que iniciaron en el 2018, es que se presentan 3, 4 informes diferentes de la situación en el país. ¿Por qué? Porque cada institución quiere generar su notoriedad frente al presidente. Entonces tenemos un informe desde la parte militar, un informe desde la parte policial, un informe del Ministerio del Interior, etcétera, o el Ministerio de Gobierno en este caso, y no hay una apreciación integral que era el rol que cumplía articuladamente el Ministerio Coordinador con el sistema de inteligencia, de poder presentar y articular, porque siempre hay intereses y pugnas internas dentro de los organismos. Dentro del propio sistema de inteligencia militar muchas veces hay diferencias entre las diferentes fuerzas. Entonces ese era el rol de tener un sistema de inteligencia consolidado que articule y que presente inteligencia estratégica de Estado, no a nivel operativo o táctico desde la parte militar o policial. Y hay una última pregunta para cerrar esta primera parte, Carolina. Las personas que ahora dirigen la seguridad del Estado, las personas que están al frente del Ministerio del Interior, de Gobierno, porque ya no se llama del Interior, y otros que están al frente, por ejemplo, de instituciones como el control de las cárceles, son las personas más adecuadas porque efectivamente para esas tareas no se necesita políticos precisamente, se necesita técnicos en esos asuntos con el costo que eso implica. ¿Hasta dónde el personal humano con el que se trabaja ahora está preparado para eso? Yo creo que hay un problema, justamente es uno de los problemas más importantes que tenemos. Primero, no son gente que está actualizado. Es un grupo de personas que realmente vive de una nostalgia de la época de la Guerra Fría y siempre está... Y de la doctrina de la Ley de Seguridad Nacional. Y una doctrina pasada que ya es obsoleta, que ya ha cambiado. Estamos en un mundo donde las nuevas amenazas requieren que tengamos una adaptación. Entonces, una obsolencia y usted puede leer cualquier tipo de entrevista que se le hace al director de los diferentes ámbitos de inteligencia o de temas no están actualizados en las áreas que deberían estar enfocados y muchas veces eso lo que genera es que continúen hablando de amenazas como la insurgencia, el enemigo interno, el enemigo externo, el frente económico y el frente militar. Cuando eso ya cambió, desde 2009 se inauguró con la Constitución, de hecho ya en 2008 se inauguró ya el concepto de seguridad integral desde una visión holística, poniendo en el centro al ser humano y ya no al Estado-nación como eje central de las preocupaciones del trabajo de seguridad. Entonces, ese cambio de doctrina que ha sido una permanente, digamos, entre resistencia y pugna de querer continuar con una estructura que se inauguró realmente en la época de la Junta Militar. En 1964 se inaugura la estructura del Consejo de Defensa Nacional, que después evoluciona hacia la Secretaría del Consejo de Seguridad Nacional y toda la Dirección Nacional de Inteligencia. Casi 45 años tuvimos ese sistema que ustedes vieron, todos vimos en la práctica y es un tema histórico de que no generó resultados. Era un espacio que tenía un monopolio específico dentro de la parte militar, producto de las dictaduras militares en el caso de Ecuador, y cuando se plantea una reforma se plantea después de 45 años con la necesidad de que se democratice ese espacio, se integren civiles, se formen civiles en estas áreas y puedan trabajar en conjunto. No estamos diciendo que tiene que haber solamente un monopolio de la parte civil, en conjunto militares, policías y civiles y puedan trabajar en inteligencia estratégica de Estado, no en una inteligencia operativa militar o policial. Claro que sí, además que en medio tuvimos 2 guerras con Perú, 2 guerras entre comillas, yo no los acepto como tales, pero efectivamente ni para eso sirvió el sistema de inteligencia. Hagamos la primera pausa y enseguida volvemos con Carolina Andrade.
Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos hablando, como digo yo, le digo a Carolina, un tema apasionante que por supuesto tomaría mucho más tiempo, pero tenemos que concentrarnos en 2 o 3 elementos a propósito de estos temas de inseguridad en la región andina, particularmente en el Ecuador. Carolina, uno de los temas que más han apelado desde la época de Lenín Moreno y ahora con Guillermo Lasso es que en el gobierno de Rafael Correa se desmanteló el sistema de seguridad, que prácticamente las autoridades y las instituciones se entregaron al narcotráfico y que los sistemas de inteligencia estaban supeditados a cuidar al presidente y no al país. Usted que estuvo en la Secretaría de Inteligencia, ¿cree que eso efectivamente ocurrió? ¿Hasta dónde tiene validez esto? ¿O hubo errores que no se detectaron a tiempo? Creo que ese discurso responde más a una argumentación política que no se sustenta en evidencias ni datos. Yeah. Entonces, si cogemos solo uno de los temas que el actual gobierno mismo lo presenta como uno de los logros, ¿no es cierto? El aumento de las incautaciones de droga, que bueno, como mencionábamos al inicio, no es un logro porque hemos visto que hay un aumento de la oferta y de lo que está circulando. Algunos expertos hablan del 500% de incremento en los 3 últimos años. Exactamente, entonces vemos un incremento de la oferta, entonces es obvio que la parte militar y policial va a incautar mucho más. Claro. Pero si tomamos este mismo indicador, desde el año 2000 al 2009 se incautaron 268 toneladas de droga en el país, al momento que sale la base de Manta en el Ecuador. Y desde el 2010 al 2016 se incautaron 332 toneladas de droga. Entonces vemos un aumento de casi el 23%. Entonces, primer argumento, eso no tiene ninguna validez, porque no. Después tuvimos en el 2016 un reconocimiento del Departamento de Justicia, de la DEA a través del Departamento de Justicia, de las acciones del Estado ecuatoriano en la lucha contra el narcotráfico, reconociendo justamente el aumento de las incautaciones, porque obviamente desde la mirada de los países consumidores de droga, a ellos lo que les interesa es que la droga no ingrese en sus territorios. Entonces, por eso se mide el indicador del tema de cuántas drogas se ha incautado y se ha evitado que llegue a esos territorios. Pero desde el lado de nuestros países, de Ecuador, Colombia, Perú, lo que nos interesa es que no genere violencia, que no pase, que no suceda y que no genere violencia, porque nuestra población no tiene por qué pagar las consecuencias de estas actividades. Entonces ahí vemos un tema, vemos otro tema que refuta un poco esta argumentación política, es que desde el 2009 se inaugura un nuevo sistema de seguridad pública del Estado, no solamente un nuevo sistema nacional de inteligencia con una nueva estructura, sino también un sistema de seguridad pública del Estado, donde se refuerza y se toma a cargo el Estado ecuatoriano el fortalecimiento de las capacidades técnicas, operativas, tecnológicas. ¿Y qué resultados dio todo eso? ¿Dio resultados o por el contrario, como dice Lasso, Moreno y otros, se entregaron al narcotráfico? Bueno, uno de los resultados del tema de las incautaciones, otro de los resultados que podemos también, que es muy a la vista y que no solamente es un indicador reconocido por parte del Ecuador, sino por organismos internacionales, incluso del Banco Interamericano de Desarrollo, fue el tema de la tasa de homicidios. Claro, fue el segundo más bajo de América Latina. El segundo más bajo de América Latina, llegando a una tasa de homicidios del 5.7, pasando de 17.7 en el 2006 a 5.7 en el 2016, cuando ahora esa misma tasa de homicidios se ha incrementado casi en el 240%. Y estamos por encima incluso de Haití. Estamos por encima de Haití, un estado fallido, y estamos uno de los países más violentos en este momento, no solamente como trata de presentarlo en este momento el gobierno, vinculado a un tema de lucha de organizaciones, que sí es un componente importante, pero también vemos un aumento de violencia, como decía, en el robo, en la delincuencia común, que está muy fuertemente anclado con la degradación de las condiciones económicas y sociales. Pero, por ejemplo, hay un tema que es muy importante también mencionar, Carolina, y es el argumento que tiene el gobierno es que, por ejemplo, desmantelaron el sistema de radares, que en la provincia de Manabí no había radares. Ahora usted incluso hizo un hilo de Twitter alrededor de lo que no le dan presupuesto al sistema de la institución oceanográfica que hace el control, digamos, de embarcaciones. Es decir, hay un conjunto de acciones que ahora no se ven, es decir, no hay radares porque el que pusieron en Montecristi, en Manabí, no funciona, o no sé si está funcionando. Y no hay recursos para luchar contra eso. Entonces, ¿cómo se puede comparar que dicen que el otro gobierno no hizo y ahora en cambio, no hace porque no tiene plata? Ahí cuando nos vamos a los sistemas mucho más complejos de monitoreo que utilizan tanto Fuerzas Armadas como Policía, vemos que existió un fortalecimiento, pero que se puso presupuesto, se asignó presupuesto, hubo inversión. Y no colaboración de Estados Unidos. No principalmente como un flujo importante, porque el Estado asumió su responsabilidad y dijo, ok, ¿cuáles son los sistemas que ustedes necesitan para poder realizar su trabajo a nivel táctico operativo? Vamos a invertir en estos sistemas y vamos a otorgar
es un área, el sector seguridad es un área que maneja alrededor de 3.000 millones, más de 3.000 millones de dólares, pero desde 2018 vemos una reducción de ese presupuesto. De hecho, varios generales en servicio activo y pasivo se han pronunciado públicamente en diferentes entrevistas pidiendo, suplicando que no se les rebaje más los presupuestos. De hecho, ayer se hizo la ceremonia de las Fuerzas Armadas y el comandante del jefe del Comando Conjunto pide más plata. Porque están viendo que su presupuesto de inversión ha sido disminuido desde el 2016, desde el 2018. Ahora, ese es un componente dentro de lo que son proyectos específicos, especiales que manejan, pero miremos cosas un poco más simples, podríamos decir, a nivel de otorgarle un trabajo digno a los funcionarios militares y policiales. Por ejemplo, en caso de la policía se pasó de un salario, de un sueldo de $350 a 930 para un policía recién egresado. Entonces, el Estado tiene que asumir esa responsabilidad de otorgar, primero, una remuneración acorde, porque eso es un factor estructural importante para evitar justamente que después sea atraído por redes del crimen organizado. Un funcionario que está a cargo de esos temas un oficial no puede tener un sueldo que no esté acorde al trabajo que realiza. Para redondear después con otros ingresos. Exactamente, pero también tiene que cumplir responsabilidades. No quiere decir simplemente que hay que otorgarle derechos y condiciones de trabajo digno, pero también responsabilidades en el uso y del manejo de la fuerza. Tiene que tener responsabilidades en cuanto a su trabajo, a sus acciones, seguir procesos disciplinarios, etcétera, ser parte de esos procesos de seguridad interna de las instituciones para depuración, pruebas de confianza, etcétera. Entonces, ahí hay un tema que hay que mirar de los dos lados. Entonces, vemos un mejoramiento de las condiciones básicas del personal, del recurso humano de estos organismos. Vemos también un fortalecimiento de las capacidades de formación, de capacitación, de entrenamiento importante, de otorgamiento también de recursos tecnológicos, técnicos, no solamente en el tema de la Marina, que en este momento de la Armada, que salió de su sistema de monitoreo a nivel del mar, que está inactivo desde 2009. Imagínense, sin otorgar un presupuesto desde el año 2009 y nos quejamos porque no tenemos ¿2009 o 2019, perdón, 2019, desde el año 2019 no tiene un presupuesto asignado y como consecuencia de esto no se pudieron hacer las diferentes actualizaciones y tuvo vulneraciones en sus sistemas de seguridad de información. Claro. Entonces, vemos eso, pero también la policía maneja otros sistemas. Claro, entonces, yo me preguntaba en este tuit, ¿qué pasa con los otros sistemas que maneja la policía junto a Policía Judicial, junto a Fiscalía, por ejemplo, para el monitoreo de comunicaciones o diferentes cosas? ¿Cómo estará ese sistema? ¿Tendrá el presupuesto adecuado o es como ese sistema que desde 2019 no ha sido otorgado para que pueda Carolina, trabajar? Entonces, ahí hay otra cosa que incluso de nuevo en la noche de ayer el presidente de Lazo en una entrevista vuelve a reiterar y cada vez que puede lo reitera. Dice, estamos trabajando con la colaboración de Estados Unidos, Colombia, España, Israel y no me acuerdo qué otro país, pero los 4 países dice que trabajan para esto. Si nosotros tuviésemos, o Rafael Correa hubiese tenido la colaboración de Estados Unidos, de España, Colombia, etcétera, Israel igual, efectivamente la cosa habría sido distinta, pero aquí parecería que no les sirve de nada, o los 4 países no ayudan o no sirven, o efectivamente lo que está pasando es demasiado grande para que se pueda contrarrestar. El tema de cooperación internacional siempre va a ser importante, tomando una visión integral de todos los países, ¿no es cierto? No quiere decir que se cerraron canales de comunicación en el anterior periodo de gobierno, siempre existieron canales de comunicación, de cooperación, pero el Estado asumía el rol que tiene que asumir y no permitía que actores externos asuman roles que le correspondan al Estado en áreas tan sensibles como seguridad, defensa o inteligencia. Entonces, muchas veces el discurso que se menciona de que se cerraron canales de comunicación, que no existió cooperación, etcétera, responde a una iniciativa política porque eso se mantuvo y lo que se necesita es un trabajo en conjunto. Siempre tienen que existir canales de intercambio de información, reuniones técnicas, etcétera, pero no solamente es eso, ese es un componente. Lamentablemente el gobierno actual no entiende que se trata de construir una política de seguridad integral y además de eso tener las instituciones acorde, porque en este momento seguimos teniendo un Ministerio de Gobierno donde quien lidera el Ministerio de Gobierno tiene una agenda política a su cargo que tiene que gestionar permanentemente con asamblea y diferentes poderes del Estado. Entonces, tenemos un Ministerio de Gobierno más enfocado en temas políticos que en los temas de seguridad. Tenemos una inexistencia de un Ministerio de Coordinador de Seguridad que permite articular el trabajo de todo el sector seguridad y entonces todo eso deberían estar en esas instancias, tener el personal técnico que pueda generar una política de seguridad integral, pero acompañada de un presupuesto, porque además se hacen anuncios, por ejemplo, en el caso de Guayaquil se hizo un anuncio de que iba a aumentar un sinnúmero de 1.400 nuevos efectivos para Guayaquil, pero ni siquiera tenían un lugar donde acogerlos. Estaban recién buscando dónde acogerlos en un coliseo en Durán, etc. No, y algunos me han comentado, conocidos 2 o 3, que han dicho que les llevaron, estuvieron 2 días y los han devuelto.
Porque no tenían dónde ponerlos. No tenían presupuesto dónde ubicarlos a los efectivos que se trasladaron. Otorgaron un presupuesto de 9 millones que no llegaba de manera efectiva, pero además 9 millones en un sector tan importante no representa algo importante. Se escucha bastante, pero en un sector donde se maneja, se necesita fortalecer capacidades técnicas y tecnológicas, además de los temas diarios, donde ni siquiera se tiene para la gasolina para hacer los patrullajes. Claro. Entonces, cosas tan básicas no tenemos. O patrulleros con las llantas desinfladas. Claro, y ahí viene el tema de fondo. Nosotros decimos que queremos una política integral de seguridad con presupuesto, pero le estamos pidiendo a un gobierno que llegó con un discurso de un Estado muy limitado en sus acciones. Entonces, estamos pidiendo algo a una visión de un gobierno que tiene una visión de un Estado reducido. Además de privatizarlo todo, además. Entonces, estamos pidiendo algo a alguien que no va a escucharlo de manera adecuada porque no ve como necesario una inversión pública en estas áreas. Para finalizar, sé que no es su experticia, pero sí le planteo la reflexión. ¿Qué incidencia, qué efectos, qué secuelas podría tener lo que está pasando en Ucrania con Rusia en el contexto regional? ¿Hasta dónde esto influye, por ejemplo, en los mecanismos de acción de seguridad global? Nosotros, digamos, Ecuador, incluso algunos países han tenido muy buenas relaciones con China, no solamente en el plano comercial y económico, sino también en el de seguridad, en la implementación de recursos, de infraestructura. ¿Cree usted que esta guerra, como la están planteando ya como la mayor guerra en el siglo XXI, podría influir, por ejemplo, en los sistemas de seguridad de América Latina? Yo creo que en ese sentido, primero, América Latina siempre ha sido un territorio de paz. Y creo que como eso nosotros necesitamos generar Nunca hemos tenido una guerra de esta dimensión. Y una posición común que creo que debería estar, y que creo que ya debería estarse trabajando a través del bloque de la CELAC, por ejemplo, es de generar una posición común, siempre llamando a que se generen espacios de diálogo y de que puedan encontrarse soluciones que busquen la paz y no se aumenten los conflictos y las tensiones, ¿no es cierto? Las tensiones que en este momento se observan en Europa del Este creo que sí pueden tener un efecto en específicos países dentro de la región, pero a mi modo de ver, la región debe mantenerse en esta posición de un llamado a la paz y de que puedan encontrarse soluciones de diálogo. Es un área que el tema de lo que sucede en este momento a nivel global creo que va a tener sus repercusiones, pero los países deben mantenerse en una posición más de llamados a la paz. ¿Pero se va a reacomodar el mundo en el plano geopolítico militar con la predominancia de Estados Unidos en América Latina? ¿Se va a sostener eso? Yo creo que ya existe una fuerte influencia, podríamos decir, en diferentes sectores y países. Sí. Entonces yo creo que eso va a entrar. Esperaríamos que no, que ingrese ya un poco más a generar bloques a favor y en contra, que es lo no adecuado en estos momentos. Y al contrario, los países lo que deberían estar preocupados es en resolver los problemas que tienen al interno de sus países, ¿no? Y no tratar de involucrarse en conflictos externos que después lo que va a generar es que las atenciones y las prioridades de los países se dispersen hacia otras áreas. Gracias, Carolina. Muy importante y además apasionante escucharle y entusiasmarnos con el análisis, aunque no produzca lo mismo en la realidad ecuatoriana. Gracias a ustedes por acompañarnos. Hemos estado con Carolina Andrade, experta en temas de seguridad estratégica y también de inteligencia a propósito de lo que se ve en el Ecuador, que no es solo exclusivo de este país. También pasa, por ejemplo, en Perú, también lo pasa en Chile y también lo pasa, por supuesto, en Colombia con otras características, pero por ahí van las cosas. Así que nos despedimos. Cuídense mucho. Que la pasen bien. Chao, chao.